Los inversores, en este caso monofásicos, nos darán la posibilidad de obtener una salida de voltaje AC desde una entrada de voltaje DC. Ello se consigue gracias a la modulación de ancho por pulso senoidales aplicando una cierta secuencia de pulsos con un grupo de 4 transistores VJT, o también conocido como puente H. Todo ello llegará a una carga. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer una simulación comparando una onda triangular o diente de sierra con una senoidal. En la actualidad, con microcontroladores se pueden comparar pulsos con las mismas senoidales. El parámetro de análisis de nuestra onda de salida será la norma internacional IEEE, y se puede ver la tabla. Los requerimientos del circuito: tensión DC con voltaje de 24, tensión AC con salida de 220, con una frecuencia de 60 Hz, modulación SPWM y un índice de modulación de frecuencia de 50, con una frecuencia de portadora de 3000 Hz. Entonces vamos al circuito. Aquí tenemos el circuito donde tenemos la fase de comparación de señales entre la senoidal y la triangular. Entonces esto se compara con un op-amp. Aquí tenemos la parte de inversores de nuestra tensión DC, y aquí llega nuestro voltaje de salida, el cual se le aplica un transformador para obtener nuestro voltaje que queremos obtener. Entonces, una vez listo nuestro circuito inversor monofásico, pasemos a ver el comportamiento en la salida. Como vemos, no es una onda tan fina, no es del todo sinusoidal y presenta un rizo considerable, ¿no? Colocamos una frecuencia fundamental de 60 y tenemos un voltaje RMS de 153.85. Podemos llegar al valor de 220 en la salida, pero lo que buscamos es analizar la variación que hay entre este circuito inversor monofásico y el segundo circuito que ya se explicará con un filtro LC. Entonces, para este sistema completo, que tiene una carga representada por una resistencia de 100 ohmios, vamos a ver su THD. En porcentajes es del 19% aproximadamente, el cual, comparándolo con el estándar, la normativa de la IEEE, es un valor bastante fuera del límite, ¿no?, del rango permitido. Es casi 4 veces más, con lo cual observamos que no cumple para el voltaje de sistema, que es menor a 69 kilovoltios. Entonces, ¿habrá alguna manera de mejorar este circuito inversor monofásico sin filtro LC? Pues de primer momento se tiene una alternativa con respecto al número de vueltas en el transformador. Por ejemplo, si cambiamos el 240 por 360, vamos a ver una mejora considerable. Ya el valor de voltaje RMS en la salida se acerca más al requerido, que es de 220, ¿no? Mientras que el TDH se mantiene en un 19%. Pero al variar ya sea la fuente DC o la frecuencia en los carrier como su ciclo de trabajo, vemos que puede llegar a alcanzar el voltaje de salida de 220, pero se ve muy afectado el THD. Vamos a analizar rápidamente cómo se ha elaborado conforme también y muy similar al circuito 1, con la diferencia de la terminal, ¿no?, la fase final de este circuito. Dentro del inicio, de parte muy similar, tenemos aquí los 3 kHz para
el voltaje de onda triangular, el desfase de 180. Bueno, aquí tenemos un trafo que hemos utilizado de 24240 nuestros valores, con los valores proporcionados para obtener nuestra salida requerida, y el valor de nuestro bobinado y nuestro capacitor con una resistencia de 100, ¿no? Eso nos da el ejercicio, el que debemos utilizar, de 100 ohmios. Ahora nosotros tenemos que ver cómo es que hallamos estos valores. Bueno, a base de prueba y error, nosotros aquí tenemos un pequeño esquemático. Ese pequeño esquemático que tenemos aquí nuestro capacitor. Nosotros, por ejemplo, vamos planteando desde un punto. Ahora, lo que cabe recalcar es que tenemos que basarnos también en una pequeña tabla, ¿no?, para poder tener estos valores. Y a base de la tabla nosotros podemos obtener, a base de prueba y error, obteniendo los valores requeridos. Nosotros hemos llegado a la conclusión, para ir en resumen, que nuestro valor de nuestra inductancia para un capacitor de 56 microfaradios, que está aquí comercial, tendríamos que tener un inductor de 205 milihenrios, pero no tenemos ese valor exacto dentro de lo comercial. Entonces podemos utilizar el 150, el 220, y nosotros en las pruebas hemos obtenido que el valor idóneo para un capacitor comercial de 56 microfaradios sería 150 milihenrios. Y esto lo podemos corroborar al momento de tener nuestra salida. Al momento de tener nuestra salida, nosotros podemos corroborar aquí. Recordemos que la frecuencia es 60, ¿no? Para una frecuencia de 60, ¿cuánto nos da el valor RMS? Vamos a la calculadora, tenemos nuestro valor y nos da 224.81. La siguiente pregunta que sería es: ¿por qué no hemos elegido tal vez el 250, correcto? El 220, que también es un valor comercial muy próximo a lo que hemos podido obtener. Bueno, y esto es muy sencillo, ¿no? Porque de haber obtenido ese valor, nosotros podemos corroborar, por ejemplo, de que no tenemos una salida requerida que se nos pide de 220. Se aleja bastante. Esto es fácil de corroborar. Vamos a hacerlo esto un poco rápido. Enviamos a la calculadora y aquí tenemos 134 voltios en la salida, y no se acerca, se aleja bastante de lo que requerimos. Es por eso que hemos trabajado con 150 miliamperes. Para la parte número 2 del análisis se nos pide ver la respuesta THD del inversor monofásico con un filtro LC. Ahí tenemos la señal de salida, colocamos 60 Hz y vemos que coincide justamente con la frecuencia que tiene la señal. Es decir, la señal de salida tiene 60 Hz y tiene un valor de voltaje RMS de 224.81, o sea, muy próximo al valor requerido, ¿no?, de 220. También podemos ver el valor de THD, que es de 1.36%. Este valor de THD de 1.36% cumple con el estándar de la IEEE. Y para eso tenemos que dirigirnos a esta tabla. Como estamos trabajando con un voltaje que es menor que 69 kilovoltios, y la IEEE nos dice que el THD máximo debe ser el 5%, como el voltaje que estamos trabajando es de 220 RMS, caemos en este caso, ¿no? Tiene que ser menor que el 5% el THD. Como el THD es de 1.36%, vemos que el inversor monofásico diseñado sí cumple con los estándares de la IEEE. ¿Qué limitantes tiene este inversor monofásico? Bueno, la principal limitante que tiene es de que este sistema funcionaría para una carga resistiva de 100 ohmios, ya que los valores de inductancia y capacitancia están diseñados justamente con este valor de carga. Si se cambiase, el voltaje RMS de salida sería distinto. ¿Cómo podríamos hacer para disminuir el THD de la salida? Como ya vimos, el THD es de 1.36%. Si queremos disminuirlo, una opción sería aumentando el valor de la frecuencia. Si aumentamos el valor de la frecuencia a 7K, vemos que el THD ha disminuido a 1.22%. ¿Y esto por qué? Esto pasa debido a que al aumentar la frecuencia, lo que estamos haciendo es disminuir los espacios del carrier, ¿no?, de este de acá, haciendo que las comparaciones se den más frecuentemente. Y esto hace que se disminuya el rizado en la salida, y con la capacitancia adecuada y el inductor adecuado, pues la señal de salida se va a parecer mucho más a una sinusoide original. Otra forma de disminuir el THD sería aumentando el valor de la capacitancia.
como ya vimos, el THD con la capacitancia de 56 microfarads es de 1.36%. Y al aumentar el valor de la capacitancia tenemos un valor de 1.17%. Con lo cual podemos decir que al aumentar el valor de la capacitancia, el THD va a disminuir. Pero esto conlleva que el voltaje RMS sea distinto. En este caso el voltaje RMS ya no es 220 voltios, sino que es 182 voltios RMS. Entonces no es recomendable cambiar el valor de la capacitancia. La salida más adecuada para disminuir el valor de THD sería aumentando la cantidad de comparaciones, ¿no?, que hacen esta señal sinusoidal con la señal triangular. Y eso se lograría aumentando el valor de la frecuencia de la señal triangular.